Oseas, libro del profeta Oseas, en su capítulo 10, y a modo de introducción, antes de orar, yo quisiera leer los primeros 2 versículos de este capítulo. ¿Lo tenemos? La palabra de Dios nos dice, Oseas capítulo 10, versículo 1 y 2. Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. Está dividido su corazón. Ahora serán hallados culpables. Jehová demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. Amén. Señor Padre bueno, Padre de bondad, Padre de misericordia, a ti clamamos en esta mañana y te rogamos que nos hables. Habla a nuestro corazón. Habla de tal manera que sacudas nuestra voluntad, que sacudas nuestra mente, que sacudas nuestros pies y nuestros cuerpos y que salgamos de acá dispuestos a obedecerte, Señor. Que salgamos de este lugar conociéndote más, Señor. Que salgamos de este lugar viviendo para tu gloria. Así lo pedimos, Señor, y confiamos en que tu palabra es poderosa y eficaz para hacerlo. Y te damos las gracias, Señor, por eso. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén. Lidiando con la idolatría desde la raíz. Antes de empezar esta conversación en esta mañana, quisiera iniciar con una historia que aún desde antes de yo ser cristiano, siempre me llevaba a reflexionar acerca de la religión, el ser humano y la idolatría. Y para que usted se ubique en esta historia, yo quiero que usted viaje conmigo en el tiempo, años atrás, y ubíquese en el año 1502, en Yucatán, México, antes de que los españoles conquistaran América. En ese lugar de México viven comunidades aborígenes que los arqueólogos los llaman las tribus de los mayas. Allí, en una de estas comunidades aborígenes e indígenas, vive un joven que es un aborigen común, al cual todos llaman Garra de Jaguar. Garra de Jaguar era un aborigen como cualquier otro. Él tenía una esposa, tenía niños, trabajaba la tierra, salía cada mañana a cazar con su padre, todo era normal. Hasta que un día irrumpieron bruscamente otros aborígenes con cuchillos y antorchas en la mano e invadieron la comunidad de Garra de Jaguar. Tomaron prisioneros a todos los jóvenes varones de esa comunidad, incluyendo a Garra de Jaguar. Mientras iban desfilando al cautiverio, estos indígenas, Garra de Jaguar miraba cómo esa tierra a la que él se dirigía era una tierra árida, era una tierra que daba poco fruto, era una tierra donde incluso había como una enfermedad que estaba infectando a todos. Cuando por fin Garra de Jaguar y sus amigos llegan al lugar del destino, todo toma sentido. Garra de Jaguar y sus amigos fueron secuestrados para ser sacrificados ante o delante de los dioses mayas. La situación era que había una terrible sequía, había poco fruto, la tierra estaba enferma, las personas estaban enfermas y los mayas entendían que para sanar su tierra necesitaban sacrificios humanos. Y Garra de Jaguar miraba cómo uno a uno, con un cuchillo en la mano, un sacerdote maya iba asesinando cada uno de sus compañeros delante de él. Cuando llegó el momento crucial, Garra de Jaguar intenta zafarse, pero no puede. Lo tienen atado y lo llevan al altar de piedra que está lleno de sangre fresca, y ahí está él, frente a un cuchillo y un sacerdote que quiere quitarle la vida para satisfacer a sus dioses falsos. Y justo en ese momento se llenó de negrura el día. Se hizo como si fuera de noche.
pasó lo que nosotros conocemos como un eclipse solar. Y como si fuera algo milagroso, Garra de Jaguar logra escaparse de la muerte, porque los sacerdotes mayas entendían que este eclipse solar era la señal de que ya los dioses estaban satisfechos e iban a sanar su tierra. Frente a esta realidad, usted podría preguntarse que esa historia parece como si fuera de película. De hecho, es de una película. Ciertamente estamos hablando de la película Apocalipto, estrenada en el 2006. Y el objetivo de esta película era mostrar de la manera más cruda posible cómo vivían las tribus mayas. Si bien en esta historia hay muchas cosas de ficción, hay muchas cosas que son un invento, hay una realidad, y es que los arqueólogos han demostrado que por lo menos hay más de 5 evidencias contundentes que demuestran que los mayas sacrificaban a los presos de guerra. Es una realidad que los aborígenes, los indígenas o parte de los indígenas de América que vivieron en nuestras tierras antes de la conquista de los españoles solían sacrificar los seres humanos ante sus dioses falsos. Y eso siempre me ha llamado la atención. Yo siempre me he preguntado cómo es que los mayas, conocidos en la historia por ser una tribu muy inteligente en su calendario, en su astronomía, en su agricultura, ¿cómo podía ser que fueran tan ignorantes acerca de la religión? Me preguntaba siempre cómo es posible que una persona llegue a un nivel de idolatría capaz de asesinar a un ser humano. Pero usted no tiene que ver la película para entender esta realidad. Basta con que usted lea la Biblia. En la Biblia usted encontrará ejemplos de reyes de Israel que fueron capaces de asesinar a sus propios hijos en favor de satisfacer a los dioses falsos. En la Biblia nos encontramos escenas como la de Elías en el Monte Carmelo. ¿Usted lo recuerda? Que el Monte Carmelo se volvió como una especie de ring de adoración, donde de un lado, en una esquina, estaba Elías representando al Dios verdadero, y en la otra esquina estaban los profetas de Baal. Y dice la Biblia, allí en Primera de Reyes 18, que los adoradores de Baal o los profetas de Baal se sajeaban, se cortaban el cuerpo hasta llenarse de sangre para satisfacer a sus dioses, como era la costumbre. Ante estas realidades, yo me pregunto, ¿cuál es el motor de la idolatría? ¿Cuál es la raíz de la idolatría? Precisamente en este capítulo 10 de Oseas, vamos a seguir viendo al Dios fiel tratando con su pueblo infiel. Y esta vez el profeta, inspirado por Dios, decide tratar el tema de la idolatría desde su raíz. Por eso hemos titulado este sermón, Lidiando con la idolatría desde la raíz. Y si seguimos haciéndonos la pregunta anterior, ¿cuál es el motor de la idolatría? ¿Cuál es la raíz de la idolatría? Podemos ir donde Oseas y preguntarle, dime Oseas, ¿acaso sabes tú cuál es la fuente de la idolatría en el corazón del hombre? Entonces Oseas va a usar a Israel como ejemplo y a este capítulo 10 de su profecía y te dirá así, mira cómo dice versículo 1 otra vez, Israel es una frondosa viña. Frondosa viña se refiere a una vid que da muchos frutos, una planta de uvas que está repleta del mejor fruto, da abundante fruto. ¿Está viendo conmigo versículo 1 del capítulo 10 de Oseas? Ahora, el problema de Israel no es que no da fruto, no es que sea estéril, él da fruto y da mucho y da abundante. El asunto está, ¿para quién es ese fruto? Mire versículo 1, ¿para quién es el fruto? ¿Para quién es el fruto? Para sí mismo. Ellos tenían fruto, Dios los bendijo, pero esas bendiciones eran para beneficio propio. Y conforme a la abundancia de su fruto, conforme a la abundancia
de la bondad de Dios, entonces multiplicaron sus altares. En vez de adorar a Dios por lo que le había dado, se volvieron más idólatras. Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. ¿Y a qué se refiere el profeta exactamente con el versículo 1 del capítulo 10? Lo que sucede es que si usted le da para atrás y lee en Segunda de Reyes capítulo 14, sabrá que al pueblo que le está hablando Oseas, hubo un momento en que tuvo una gran necesidad. Dice en Segunda de Reyes capítulo 14 que el Señor hubo un momento que vio la gran aflicción del pueblo de Israel del norte, porque nadie lo ayudaba. Entonces Dios decidió ayudar a este pueblo y lo salvó usando al rey de Israel de turno, que era Jeroboam II. Y el Señor permitió que el pueblo de Israel ganara guerras, restituyera sus dominios, que prosperaba. Dios permitió que Israel del norte restaurara sus límites. Y esto trajo crecimiento económico, crecimiento en sus territorios. Esto trajo abundancia. Dios hizo del pueblo de Israel una viña frondosa, una planta con mucho fruto. Dios bendijo al pueblo. Pero el problema es que todas estas bendiciones el pueblo de Israel la usó para beneficio propio. Por eso es que Dios los acusa luego de tener un corazón dividido, porque tomaron el fruto de la bondad de Dios para usarlo para su propia gloria y no para la gloria de Dios. ¿Escuchó eso? Nosotros no somos tan diferentes. ¿Cuántas veces no hemos tomado el fruto de la bondad de Dios para usarlo para nuestra propia gloria y no para la gloria de Dios? Por eso es que su corazón está dividido. Versículo 2 dice que está dividido su corazón y ahora serán hallados culpables, y Jehová va a demoler sus altares y destruirá sus ídolos. Destruir sus ídolos literalmente significa ahí que Dios le iba a romper el cuello a los dioses falsos que servía el pueblo de Israel. Dividido su corazón, así lo vemos en nuestra amada Reina Valera, pero esa palabra, la raíz, es algo liso o resbaladizo. Era la palabra que usaban para referirse a una piedra lisa donde es fácilmente resbalar. La idea es que el pueblo de Israel del norte tenía un corazón resbaladizo. Por eso algunas traducciones dicen que su corazón era inconstante, que su corazón era infiel. De manera que la idolatría tiene que ver con nuestro corazón. Pero no solo con nuestro corazón, según el versículo 1, tiene que ver con nuestro egoísmo. La idolatría tiene que ver con el egoísmo de nuestro corazón. Y antes de continuar, como voy a usar mucho la palabra egoísmo en esta mañana, quiero que usted entienda algo. Cuando yo hable de egoísmo, yo lo voy a mencionar o voy a usar esta palabra en el sentido como lo dice la Real Academia de la Lengua Española. Según la Real Academia de la Lengua Española, en una de sus definiciones, egoísmo es inmoderado y excesivo amor a sí mismo. Oiga bien, cuando yo use el término egoísta en esta mañana, piense en un inmoderado y excesivo deseo por amarse a uno mismo. Cuando yo hable de egoísmo en esta mañana, no crea que yo le estoy diciendo que venda todos sus bienes y se lo dé a los pobres. Cuando yo hable de egoísmo, no crea usted que yo le estoy diciendo que se comporte como ese varón que cuando tú le preguntabas cómo te sientes, él siempre decía que se sentía como un trapo de inmundicia, porque eres el gusano más gusano de todos los gusanos dentro del reino del Señor. No. Yo no estoy diciendo que usted se desvalore. Lo que estoy diciendo es que cuando somos egoístas, ese amor a nosotros mismos se ve de una manera inmoderada y excesiva. De una manera, dice la Real Academia de la Lengua, que hace atender desmedidamente al interés propio. Ahora, cuando te hable de egoísmo del corazón, me referiré a cuando nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones, cuando nuestro ser interior se deslice desmedidamente hacia nuestros propios intereses. Cuando te hablo de un corazón egoísta, te hablo de una persona que anhela su propia gloria más que la de Dios. Porque esa es la raíz de la idolatría. Es albergar en nuestro corazón el deseo egoísta de doblegar el brazo de Dios
Esa es la raíz de la idolatría, el querer doblegar el brazo de Dios y hacer que Dios haga lo que yo quiera y no lo que Él quiera. Vamos a ver, ¿qué tienen en común las historias que le mencioné al principio? ¿Qué tienen en común la historia de Garra de Jaguar con los profetas de Baal en el Monte Carmelo? ¿Qué tienen en común con el pueblo de Israel adorando los dioses de la fertilidad? ¿Qué tienen en común? Todos son intentos fallidos de doblarle el brazo a su Dios para que Dios haga la voluntad del pueblo. Dese cuenta, los mayas sacrificaban humanos porque deseaban que sus dioses los bendijeran y que sus dioses le dieran fruto y que sus dioses sanaran su tierra. Los profetas de Baal se cortaban el cuerpo hasta quedar lleno de sangre porque ellos querían que su dios falso enviara fuego. Aarón le preparó un becerro de oro al pueblo en tiempos de Moisés porque el pueblo de Israel en ese tiempo quería que Dios los atendiera como ellos querían y en el tiempo que ellos querían. ¿Ven el punto? Cada ejemplo es el hombre queriendo hacer que Dios haga la voluntad del hombre. La idolatría se trata del ser humano creándose dioses falsos para cumplir nuestras exigencias egoístas. Esa es la idolatría. En resumidas cuentas, Oseas te enseñará esta verdad de una manera que hasta el campesino más humilde la va a entender, porque Oseas va a usar la agricultura como ejemplo para ilustrar esta verdad que yo quiero que tú te vayas con ella en esta mañana. Y es la siguiente: la idolatría se siembra y se cosecha en el terreno del egoísmo. La idolatría se siembra y se cosecha en el terreno del egoísmo. La idolatría es nuestro anhelo pecaminoso de contar con un Dios manipulable que yo lo puedo mover a mi antojo. Cuando lo vemos así nos damos cuenta que la idolatría no está tan lejos de nosotros. Escuche bien, cada vez que actúas de manera egoísta para tu propio beneficio y no para la gloria de Dios, actúas como un idólatra. Cuando manipulas la voluntad de Dios con tus artimañas religiosas, estás actuando como un idólatra. Cuando lo poco o lo mucho que Dios te da, tú lo usas para gloriarte tú y no para gloriar a Dios, estás actuando como un idólatra. Cuando no vives para beneficiar el reino de Dios y sí para beneficiar tu propio reino, tratas a Cristo como un ídolo. Si cada vez que oras con la intención de que Dios haga tu voluntad y no que se haga la voluntad de Dios, estás tratando a Dios como un ídolo. Y este es el gran problema del pueblo de Israel del norte, querer relacionarse con el Dios verdadero como si Él fuera un ídolo. Querer adorar a Dios mientras seguimos adorándonos a nosotros mismos. Porque eso es la idolatría, el deseo de adorarnos a nosotros mismos. Porque la idolatría se siembra y se cosecha en el terreno del egoísmo. Es que un corazón egoísta es el terreno perfecto para que germine la semilla de la idolatría y eche raíces. Eso es lo que enseña Oseas capítulo 10, versículo 1 y 2. Ahora la pregunta al amado televidente es la siguiente, después de decir tantas cosas: ¿cómo identificar las raíces de la idolatría en mi corazón? Esa es la pregunta que nos vamos a hacer en esta mañana. ¿Cómo identifico las raíces de la idolatría en mi corazón? Ojo, en mi corazón, en el mío, no en el del vecino, usted ve, no en el de al lado. Porque cuando escuchamos este tipo de sermones, solemos ver la basurita del ojo ajeno y no el apartamento amueblado que tenemos en el ojo de nosotros. Nos olvidamos que todos tenemos un corazón que se desliza hacia deseos egoístas, que todos necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para que la semilla de la idolatría no germine en nuestro corazón. Entonces, si le pregunto a Oseas, ¿cómo identifico yo la idolatría o las raíces de la idolatría en mi corazón? Oseas me va a decir: mira, busca mi profecía y léete el capítulo 10 completo. Y yo te voy a enseñar dos cosas. En primer lugar, te enseñaré que cuando sirve a los ídolos de tu corazón, siembras y cosechas para tu propio reino.
Cuando sirves a los ídolos de tu corazón, siembras y cosechas para tu propio reino. Y en segundo lugar, por el contrario, cuando sirves al Dios verdadero, siembras y cosechas para el reino y la gloria de Dios. Por cuestiones de tiempo, solamente vamos a ver la primera parte de estas dos ideas que Oseas nos presenta en su capítulo 10. Y es la idea de que cuando sirves a los ídolos de tu corazón, siembras y cosechas para el beneficio de tu propio reino. Es decir, cuando haces lo que haces, produces lo que produces y planificas para tu propio beneficio, ignorando completamente la voluntad de Dios, estás viviendo para tu propio reino y estás actuando como un idólatra. Miren, hablando de la voluntad de Dios y de enero, en el mes que estamos, yo sé que hay una cultura, hay una costumbre de que cuando cambiamos de año, también cambiamos nuestras metas y las reenfocamos y hacemos listas de qué yo quisiera que fuera de mi vida en este nuevo año, qué yo quisiera para mi vida en este 2024. Sucede que escuchando el sermón del pastor Miguel Núñez, pastor de la Iglesia Bíblica Internacional de Santo Domingo, en su sermón de fin de año, él decía algo que me llamó mucho la atención. Él hablaba de la costumbre de nosotros como cristianos hacer una lista de metas y propósitos y ponerla delante de Dios. Lo voy a parafrasear, o espero no arruinar su propia idea, pero el sentido era que él decía, mira, nosotros solemos hacer una lista. Señor, esto es lo que yo quiero para el 2024. Y empezamos. Señor, en este 2024 yo quiero, no sé, bajar de peso. Y mira que me conviene. Yo quiero bajar de peso. Ok, Señor, mira, para este fin de año yo quiero una casa nueva. Señor, para este fin de año yo quiero cambiar de carro. Señor, para este fin de año yo quiero que tú me des otro hijo, otra hija. Señor, para este fin de año yo quiero esto, yo quiero aquello y yo quiero lo otro. Y vamos con esa lista delante de Dios y le decimos, Señor, que en este nuevo año tú hagas lo que yo quiero y que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad, León, ¿cómo así? Si todo lo que pediste es lo que tú quieres, lo que tú deseas, si todo lo que tú buscas es tu beneficio propio, tus anhelos, tus sueños. El pastor Miguel Núñez decía que quizás la manera correcta en que deberíamos presentarle a Dios un nuevo año es yendo con una lista en blanco y decirle, Señor, tengo una lista en blanco, escribe tú lo que tú quieres que yo haga en este 2024. Dime tú, Señor, lo que tú quieres que yo haga con mi vida. Y es viviendo en esa dinámica de perseguir la voluntad de Dios que vamos a ser librados de la idolatría de nuestros corazones. Y Oseas no se va a quedar callado respecto a este tema. Y Oseas va a seguir hablando del asunto y va a abundar en el tema y nos va a decir y nos va a enseñar que sembrar y cosechar para nuestro propio reino provoca un estilo de vida idolátrico que acarrea una serie de implicaciones a nuestra vida e incluso hasta puede influenciar en nuestro destino eterno para aquellos que no han creído en Cristo. ¿De qué manera entonces, o cuáles implicaciones, mejor dicho, tiene sembrar para nuestro propio reino y no para la gloria de Dios? Según Oseas 10, vivir para tu propio reino implica desestimar o desvalorar la soberanía del Rey eterno. Mire versículo 3, como dice. Aquí empieza ya el discurso del profeta Oseas. Aquí pudiéramos decir que empieza duramente Oseas a darle en contra de la idolatría del pueblo. Y le dice el profeta al pueblo, seguramente dirán ahora, no tenemos rey porque no temimos a Jehová. Total, ¿y qué haría el rey por nosotros? Muchos entienden que quizás ese versículo se refiere a el futuro en el tiempo de Oseas, cuando el pueblo se iba a quedar sin rey. Y entonces ellos iban a decir estas palabras. Otros entienden que quizás como el pueblo de Israel del norte fue políticamente inestable, como venía un rey y venía otro,
llegó un momento donde el pueblo de Israel dijo que venga un rey o que no venga, total, ¿qué haría el rey por nosotros? Pero lo que sí es interesante ver, que según este pasaje, hubo un momento donde la monarquía, es decir, el sistema político, el reino terrenal, no valía nada para el pueblo de Israel. Ellos le respondían al profeta como, otra vez tú me vas a venir con el cuco, que si no obedecemos a Dios nos van a quitar el rey. Gran cosa el rey. Así lo estaba viendo el pueblo. Pero cuando pensamos en esto y el hecho de que ya el pueblo no quería someterse o no le importaba someterse a la voluntad de un rey, esto también reflejaba algo que había en su corazón. Sucede que, aunque ciertamente al pueblo de Israel se le dio rey, porque ellos pidieron rey, pero el Señor en su voluntad se lo concedió. Y parte de la idea de todos estos reyes que vemos en la Biblia reinando su pueblo, parte de esa narrativa es mostrarnos a nosotros cómo debería lucir el reino de Dios, donde un solo rey es soberano y gobierna a todo el pueblo. La idea de estos reyes era que ellos se sometieran a Dios para que así reflejaran cómo debería verse el reino de Dios, aunque en el caso práctico, en la práctica, estos reyes hicieron, en el caso de Israel del norte, todos lo que bien le parecía y se inclinaron a la idolatría. Pero esto nos da la idea de que el pueblo se sentía autosuficiente. Yo no necesito de un rey para vivir. Yo no necesito quien me gobierne para avanzar. Lamentablemente, muchas veces nosotros nos sentimos así con respecto a Dios. No necesitamos quien gobierne mi vida. Dios no tiene que meterse en este asunto de mi vida. Total, ¿para qué yo quiero un rey? Casualmente, la semana pasada, estaba leyendo un libro del conocido escritor y teólogo R.C. Sproul, y él decía que para los países como los nuestros, que son democráticos, se nos hace difícil entender la idea de monarquía. La monarquía es el sistema político donde un solo hombre es soberano y se haga lo que se dice el rey y punto. Se hace lo que se dice el rey y punto. En ese sistema político fue que se desarrolló el pueblo de Israel. Se hace la voluntad del rey. Aunque el rey no sepa lo que está haciendo, aunque el rey parezca chiflado, se hace lo que diga el rey. En cambio, nosotros estamos acostumbrados a una república democrática donde tenemos un gobernante que lo llamamos presidente, pero el presidente tiene que someterse a la voz del pueblo, tiene que someterse a lo que dicen los empresarios, tiene que someterse a la Cámara de Diputados, tiene que someterse a la Cámara del Senado, tiene que someterse a la opinión pública. Entonces, en un sistema democrático, el presidente no tiene autoridad absoluta. Sonaría bonito yo decir que Jesucristo es el presidente de la República del Cielo, pero eso no es así. Él no es un presidente, Él es un rey soberano que gobierna sobre todo. Nosotros le tenemos miedo a la monarquía como país y como americanos o latinoamericanos, porque en una monarquía el rey hace lo que bien le venga en gana. ¿Sabe qué? Yo pienso que vivimos en una generación de cristianos donde hace falta que más hombres y mujeres acudan al trono de la gracia y le digan al Rey de Reyes: Señor, haz lo que bien te venga en gana con mi vida. Y así glorificaremos a Dios. Dice Daniel 7:14 que este Señor nuestro le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Él es tu rey, pero para que tú le sirvas. Y esto debería llenarnos de confianza. Saber que Cristo es un rey soberano debería llenarte de confianza. Saber que nuestro Dios es un Dios que tiene el control de todo y que gobierna todo debería llenarnos de confianza. Para no dejarte así, como con un mensaje tan duro en este punto, permíteme compartirte algo que me cambió la perspectiva de mi vida. Hace unos años, por una cuestión del trabajo, un pastor estadounidense nos reunió a un grupo y nos dijo: miren, yo quiero mostrarle algo a ustedes. Y buscó 3
3 envases. Y al primer envase le echó un poquito de agua. Y al segundo envase le echó un chin más de agua. Y al último envase lo llenó de agua. El pastor nos decía, mira, vamos a ponerle nombre a estos envases. El primer envase le escribió lo que está bajo control, donde tú tienes responsabilidad, donde tú tienes que hacer cosas. Al segundo, que estaba un chin más lleno, le puso lo que está bajo mi influencia, donde yo influencio, donde yo puedo motivar a las personas que hagan cosas. Y al último envase le puso lo que está fuera de control, que era el balde lleno, lo que está fuera de control. Y él nos decía, de esta parte, en lo que tú tienes el control, haz lo que tú puedas con la ayuda del Espíritu Santo. En lo que tú tienes influencia, pide la ayuda al Señor, influencia, pero en lo que tú no tienes control, entrégaselo todo al Señor porque eres soberano. Aún lo que nos parezca fuera de control, para nosotros en la soberanía de nuestro Dios está bajo su control. Estar sometidos a la voluntad de un Dios soberano debería llenarnos de confianza en nuestras aflicciones y luchas, en nuestras pruebas, porque no importa lo duro que sea estar en este mundo, el Señor siempre tendrá el control, porque Él tiene dominio y reina sobre todo. En segundo lugar, vivir para tu propia gloria implica cultivar las leyes de mi reino y marchitar las leyes del reino de Dios. Mira versículo 4. Sigue dando su discurso. Algunos entienden que quizás se está refiriendo a los mismos reyes o líderes del pueblo o al mismo pueblo en sí. Y dice el profeta en el versículo 4, han hablado palabras jurando en vano al hacer pacto. Sus compromisos eran vanos. Por tanto, el juicio florecerá como ajenjo en los surcos del campo. La palabra ajenjo ahí bien pudiera traducirse como veneno. ¿Y cuál es la idea de este pasaje? Bueno, estas personas estaban tan desviadas de la voluntad de Dios que todos los pactos y compromisos que hacían en la vida cotidiana, todos sus juramentos y promesas estaban basados en ellos mismos y no en Dios. Por eso eran vanos, por eso sus corazones eran inconstantes. Un día lo hacían bien, al otro día lo hacían mal, al otro día lo hacían peor. Ellos no tenían palabra. Por eso entonces el juicio florecerá como veneno. Pero juicio ahí no necesariamente se esté refiriendo al juicio de Dios sobre el pueblo, sino a la manera en cómo el pueblo practicaba la justicia. En pocas palabras, ¿qué es lo que quiere decir ese pasaje? Bueno, que el pueblo estaba tan comprometido en cumplir su propia ley, en cumplir sus propias reglas, que estaban torciendo las reglas de Dios. Estaban envenenando las leyes de Dios. La manera de practicar la justicia estaba siendo distorsionada, la manera de vivir como una persona piadosa estaba siendo empañada. Porque ¿qué sucede? Sembrar y cosechar para mi propio reino es vivir bajo mis propias reglas. Si queremos cosechar y sembrar para el reino de Dios y no para el nuestro, tenemos que vivir cultivando las leyes de nuestro rey que están en su palabra. Pero Oseas te va a decir más. Oseas te dirá que vivir para glorificarte a ti mismo también implica regocijarte de tu propio reino. Regocijarte de tu propio reino. Seguimos hacia adelante. Versículo 5. Interesante algo que pasa acá en el versículo 5. Dice el profeta, por las becerras de ¿quién? De Betabén serán atemorizados los moradores de Samaria. Déjeme hacer una pausa, porque parece que a Oseas se le metió como un chip de dominicano. Esto es increíble. A Oseas se le metió el dominicano que él llevaba dentro. Y empezó a hablar de manera sarcástica y a burlarse del pueblo en su cara, típico de un dominicano. ¿Qué sucede? Donde dice Betabén, realmente él se quiere referir al pueblo de Betel. Les explico. La capital religiosa del pueblo de Israel del norte se llamaba Betel,
Y Betel significa casa de Dios. Betel, casa, el Dios. La casa de Dios. Pero ¿qué sucede? Este pueblo no vivía como casa de Dios. Ellos vivían en su impiedad, vivían en su idolatría. Entonces, de manera sarcástica, el profeta dice, por la becerra de Betabén, que Betabén significa casa de maldad, casa de impiedad o casa de idolatría, como lo traducen algunos. O sea, se está diciendo, oye, esto no es una casa de Dios, esto nada más tiene el nombre de casa de Dios. Esto es una casa, una cueva de impíos. Hermano, y nosotros no somos quizás tan diferentes al pueblo de Israel. Porque la casa de Dios, que es la iglesia, según como le habla Pablo a Timoteo, esta casa de Dios, el cuerpo de Cristo, es la casa de Dios. Es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Pero ¿qué sucede? Cuando nosotros dejamos de vivir en la verdad, le damos permiso a que Dios llame nuestra casa como le venga en gana. Imagínense a Oseas con la creatividad de él que estuviera profetizando en estos tiempos. ¿Cómo llamar a las casas de Dios? Quizás él diría, bueno, ya no le llamaremos casa de Dios, llamaremosle casa del entretenimiento, casa del chisme, casa de la vanidad, casa del individualismo, casa del orgullo y del egoísmo. Así estamos viviendo muchas veces el pueblo de Dios, pero hoy Dios te dice que envió a Cristo a morir en una cruz para formalizar, instituir su cuerpo aquí en la tierra, que es la iglesia. Y esa iglesia es la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Por tanto, estamos llamados a ser iglesia cuando vivimos en la verdad. Pero el enfoque no es aquí en el texto. Espérese. Vamos a seguir. Hablando entonces de Betel, dice que serán atemorizados los moradores de Samaria, para referirse al mismo pueblo, y su pueblo va a lamentar a causa del becerro. Sus sacerdotes, que eran falsos sacerdotes, fíjese bien, que en él se regocijaban por su gloria. ¿Por la gloria de quién se regocijaban los sacerdotes según el pasaje? Por la gloria del becerro de oro, por la gloria de sus ídolos. Ellos se regocijaban de sus ídolos. Es interesante que la palabra regocijar ahí no es quizás la misma palabra alegría o gozo que vemos en otra parte de la Biblia, porque regocijar ahí era una palabra que se usaba cuando ellos se reunían en sus fiestas y empezaban como a dar vueltas en círculo. No sé si alguno de ustedes, ya sea por películas o si ha viajado a una de esas áreas del Medio Oriente, han visto como una especie de baile que ellos hacen, que se agarran de la mano y dan vueltas alrededor y hacen esas danzas. La palabra regocijo ahí significa o representa esas danzas de júbilo que ellos hacían, pero esas danzas eran en un momento específico, esas danzas eran momentáneas, como también es el gozo o la alegría de aquel que ha puesto su interés en el reino de esta tierra, porque de ese becerro de oro que ellos se glorificaban, ¿qué pasa en el 6? Dice, aún será él, para referirse al becerro, será llevado a Siria como presente al rey Jareb. Jareb quizás fue como una especie de traducción para referirse a un título que significaba el gran rey. El gran rey de Asiria iba a venir, iba a tomar este becerro de oro. Efraín, que es el pueblo, iba a ser avergonzado. E Israel se avergonzará de su consejo. De Samaria fue cortado su rey, como espuma sobre las superficies de las aguas. ¿Y qué significa esto? Oseas, bueno, significa que este pueblo se estaba regocijando en su idolatría, en su fiesta pagana, en todas las sinvergüenzadas que ellos hacían, en sus fiestas de la fertilidad, pero ellos no sabían que prontamente iba a venir el juicio de Dios y ese gozo iba a ser momentáneo. Iba a ser momentáneo. Ellos se regocijaban en su idolatría, pero no sabían que esta alegría iba a ser muy breve. Iba a ser muy breve. Hermanos, fíjense que los versos también hablan
de que cuando venga este rey, ellos iban a ser avergonzados. Avergonzarse ahí se refiere a algo que sucedía, que cuando los pueblos tomaban a alguien cautivo, lo desnudaban a los presos y se lo llevaban cautivo. O sea, se está diciendo, ustedes un día se van a estar regocijando de sus ídolos, de las bendiciones de Dios, de que crecieron económicamente, de que fueron bendecidos, pero no han glorificado el nombre de Dios. Por tanto, llegará un momento donde serán desnudados de todo lo que tienen, y en vez de gozo vendrá el lloro y crujir de dientes. Hermanos, si nos vamos a gozar, gocémonos en lo eterno. Gocémonos en lo eterno. Pero ¿saben qué? Nuestro corazón es muy egoísta para siempre gozarse en lo eterno. Nos encanta regocijarnos en lo temporal. Cuando siembras y cosechas para tu propio reino, tú pagas la cuenta que tengas que pagar, con tal de sentirte bien, con tal de ser feliz. Tú haces todo lo que tengas que hacer con tal de ser feliz y sentirte bien. Tú pagarás lo que tengas que pagar por una cuenta de Netflix, tú pagarás lo que tengas que pagar por una cuenta de internet, tú pagarás lo que tengas que pagar para irte a un hotel, tú pagarás lo que tengas que pagar para vivir en una casa de lujo. Tú pagarás lo que tengas que pagar, el precio que tengas que pagar para beneficiarte a ti mismo. Pero a la hora de beneficiar el reino de Dios, somos mezquinos. Somos mezquinos. Muchos aspiran a tener la mejor casa, el mejor empleo, a tener el mejor trabajo, a tener lo mejor en cuanto a los referentes de este mundo, pero pocos aspiran a ser los mejores siervos de Dios, a ser mejores mujeres de Dios, mejores hombres de Dios. Pocos aspiran a dar su mejor ofrenda para el avance del reino. Pocos aspiran a gozarse en las cosas que Dios se goza. Hermanos, somos más egoístas de lo que pensamos. Y usted diría, pero caramba, entonces servir a Cristo quiere decir que yo renuncie a mis sueños, a esa vida de lujo con la que yo siempre soñé. Quiere decir que yo tenga que renunciar a mis deseos y a mi felicidad. No, hermano. No significa que tú tengas que renunciar a tus sueños. No significa que es el costo de tu sueño y de tu felicidad. Significa que te costará todo. Eso y más de ahí. Seguir a Cristo debería costarnos todo. Todo lo referente a nuestra vida aquí en la tierra. Y precisamente, déjame hacer un paréntesis que no es tanto un paréntesis. Hay un libro de un autor llamado Steven Lawson que se llama Te costará todo. Aproveche y cómprelo, porque cuando usted se compra un buen material para conocer mejor a Dios, eso es invertir en el reino. Pero no queremos dar 1,000 pesos por un libro. Pero sí damos 3,000 para irnos a un día de playa, para comprarnos unos zapatos, para comprarme cualquier cosa de este mundo. Pero si es para la gloria de Dios, somos mezquinos. Nos alegramos pagando nuestra cuenta de internet, de gimnasio, de hoteles, de Netflix, de combustible para ir de viaje. Todo lo que sea para nuestro disfrute. Nos alegramos cuando damos para nuestro disfrute, pero damos mezquinamente cuando se trata de ofrendar, de invertir en el reino, cuando se trata de enviar misioneros que hablen y extiendan el reino, cuando se trata de ayudar a los demás. Somos mezquinos, incluso con el tiempo es así. Somos mezquinos para darle de nuestro tiempo, para pasar tiempo, mejor dicho, con nuestro Señor. Pero no somos mezquinos para durar 3 horas viendo una película. Entonces, somos más egoístas de lo que pensamos, hermano. La idolatría está a la puerta. Constantemente disfrutamos más sembrar y cosechar para nuestro propio reino que para el reino de Dios. Nos regocijamos constantemente más en sembrar y cosechar para nuestro reino egolátrico que para el Dios verdadero. Y cuando hablo de reino egolátrico, estoy hablando de adorarse a usted mismo. Porque en el fondo la idolatría es eso, usted adorándose a usted mismo. Pero Oseas no se va a callar. Oseas está imparable en este capítulo, señores. Ay, Dios mío, miren lo que dice ahí. Vivir para tu propio reino también implica provocar la ira del Rey de Reyes. Versículo 8.
Y los lugares altos de Abén, fíjense, Oseas está tan chistoso que al principio le cambia primero el nombre. Le dice, de Betel le dice Betabén. Aquí en el versículo 8 le dice Abén. O sea, ustedes ya ni a casa llegan. Ya ustedes solo son impiedad y nada más. Los lugares altos de Abén, para referirse al pueblo idolátrico de Israel del norte, esos lugares altos van a ser destruidos. El pecado de Israel crecerá sobre sus altares. Espino y cardo crecerán. ¿Y qué harán? Dirán a los montes, cubridnos, y a los collados, que no caigan encima. No queremos ver este juicio que Dios tiene para nosotros. Si vemos un panorama general de la Biblia, notamos que esa expresión de que los collados vengan y nos cubran y las montañas nos cubran y que nos queramos esconder del juicio de Dios, es algo que el Señor Jesús ya lo había dicho en Lucas 23. Pero fíjese cómo dice Apocalipsis 6, del 15 al 16, donde se está hablando del juicio que viene contra el mundo idólatra que le ha dado la espalda a Dios. Dice en Apocalipsis 6:15 que los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. No podían aguantar la ira de Dios. Y decían a los montes y a las peñas, la mismo que vemos en Oseas, decían a los montes y a los collados, caed sobre nosotros, escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y escóndenos, Señor, o no sé quién sea, pero que alguien nos esconda de la ira del Cordero. Ese es el destino de los que deciden vivir una vida idolátrica que le da la espalda a Dios. Amados, es probable que entre nosotros haya personas que realmente no hayan conocido a Cristo. Es probable que pensar en lo que nos enseña Oseas aquí nos lleve a meditar y a reflexionar si realmente creemos o no. La idolatría es algo serio. Este es el destino de los idólatras. Este es el destino de los que siembran y cosechan para su propio reino, ignorando la voluntad del Rey Supremo. De manera que hoy, ya sea que estés en duda, ya sea que estés convencido de que nunca has creído en Cristo, te aconsejo, te imploro, te recomiendo, acude al Rey de Reyes, que Él siempre está dispuesto a perdonar. Según Oseas 10, vivir para tu propio reino implica una declaración de guerra contra el reino de los cielos. Aquí terminamos, 9 y 10. Versículo 9 dice, desde los días de Gabaá has pecado. Se refiere a ese tiempo que estuvimos hablando la última vez que estuvimos tratando Oseas desde acá. Ese tiempo entre los jueces donde cada quien hacía lo que bien le parecía en el pueblo de Israel. Entonces en Gabaá se dio un pecado atroz. Entonces hubo como una especie de guerra civil. Y dice el profeta, aludiendo a ese tiempo, oh Israel, allí estuvieron, no los tomó la batalla en Gabaá contra los inicuos, y los castigaré cuando lo desee. El Dios soberano castiga cuando Él quiere, cuando Él quiera. Y los pueblos se juntarán sobre ellos cuando sean atados por su doble crimen. El pueblo de Israel pecó en los tiempos de Gabaá y como consecuencia de su pecado hubo una batalla interna donde murieron muchas personas. Eso era parte del juicio de Dios porque el mismo Dios dice y expresa en su palabra que Él estaba en medio de esa batalla. Esto nos debe llevar a reflexionar de que cuando vivimos en contra del Rey Eterno, o dicho de otra forma, cuando vivimos ensimismados en nuestro propio reino, cuando vivimos para nuestra propia gloria, el problema no es que solo estamos viviendo para nosotros mismos de una manera egoísta, porque si fuera así, solamente fuera un problema moral. No, el problema es que cuando tú vives así, estás viviendo en contra del Rey soberano del universo, que puede castigarte cuando Él quiera. Estás en una guerra en contra del reino de los cielos. Él dice que lo castigará por su doble crimen. Algunos autores piensan que era por los dos becerros, porque había uno en Dan.
y otro en Betel. Otros piensan que era porque ellos practicaban la idolatría de las dos formas. Ellos practicaban idolatría adorando ídolos, pero también practicaban idolatría acostándose con mujeres que eran sacerdotisas. Todavía no estamos claros, pero lo que algo sí sabemos es que vivir para sembrar y cosechar para tu propio reino es un crimen delante del Rey de Reyes. Cristo no murió para que vivamos para nuestro propio reino. En conclusión, pregunto, no tiene que responderme, pero sí respóndale al Señor, por favor. ¿Para el beneficio de quién han sido los frutos de tu vida? ¿Para el beneficio de quién son los frutos de tu vida? ¿Para tu propio beneficio como el pueblo de Israel? Tu trabajo, tu sueldo, tu negocio, tus dones espirituales, tus talentos, tus habilidades, tu familia, tus hijos, tu conocimiento, tu título universitario, tu vehículo, tu casa y muchísimas otras cosas más. Todo esto son frutos de la bondad de Dios en tu vida. Dios ha hecho de ti una viña frondosa y fructífera. De lo poco o lo mucho que tú tengas, o lo poco o lo mucho que tú tienes, es porque Dios te lo ha dado, es porque Dios ha fructificado la bondad en tu vida. Si hoy tú incluso respiras, ese respirar, ese pulmón que toma aire, es una muestra de la bondad de Dios en tu vida, es un fruto de su bondad. La pregunta es, de esos frutos de bondad, ¿cuántos de ellos los has puesto para el beneficio del reino de Dios? ¿Cuánto de tu vida, cuánto de tu tiempo, cuánto de lo que tú tienes lo ha puesto en disposición del reino de los cielos? Esta manera de usar la agricultura la vamos a seguir viendo más hacia adelante en la próxima oportunidad. Pero permítame darle un adelantico de lo que viene. Vaya conmigo para concluir al final del libro, Oseas 14, y leamos los versículos 5 y 8. Hablando de sembrar, de cosechar, hablando de que el pueblo de Israel del norte sembró y cosechó la idolatría, hablando de que el egoísmo es la raíz de la idolatría en nuestro corazón. Al final, el profeta Oseas, culminando su profecía, le dice al pueblo de Israel: yo seré a Israel como rocío. Él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Yo vendré a darle verdor a este pueblo. Versículo 6, extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Será algo agradable de ver y de oler y de estar allí. Volverán y se sentarán bajo su sombra y serán vivificados como el trigo. Habrá abundancia y florecerán como la vid. Su olor será como vino del Líbano, un olor fragante. Y Efraín entonces, cuando venga Dios y haga esto, el pueblo de Israel del norte dirá: ¿qué más tendré yo con los ídolos? ¿Para qué yo quiero ídolos? ¿Ídolo para qué si Dios me lo ha dado todo? Si Dios envió a su Hijo a morir en una cruz para poder disfrutar de todas las bendiciones que acabamos de leer, ¿ídolo para qué? Porque yo iré a mi Señor, sigue diciendo el versículo, yo lo iré y lo miraré y seré a Él como la haya verde, de mí será hallado tu fruto. En el capítulo 10 muestra a Israel como una viña frondosa que tiene frutos, pero que sus frutos deshonran a Dios porque lo usaron para su propio beneficio. En cambio, al final del panorama, cuando Cristo restaure todas las cosas, entonces el pueblo dirá: ya yo no tengo que ver con los ídolos. ¿Por qué? Porque entendí que, como dice el Evangelio de Juan, sin Cristo nada podemos hacer. Porque separados de Él nada podemos hacer. Porque el fruto de nuestra vida, porque lo que produzca nuestra vida, sea lo mucho, sea lo poco, lo tenemos gracias a Cristo. Cristo es el ejemplo supremo de una vida que se siembra y se cosecha
para el reino de Dios. Garra de jaguar, aquel maya aborigen que iba a ser sacrificado en la película, fue salvado por un eclipse. Fue salvado porque el sol se ocultó y volvió a resplandecer. Estaba al borde de la muerte. Nosotros tenemos una salvación más sólida. Nosotros no tenemos que esperar que venga un eclipse o un fenómeno atmosférico. Nosotros solo tenemos que confiar que la sangre de Cristo ha sido suficiente para limpiarnos y lavarnos de nuestros pecados. Y en Él tenemos salvación. Y de entre las tantas cosas que Dios te salva a través de Cristo, Él también te salva de tu corazón egoísta y de tu corazón idólatra. Solamente tienes que venir a Él en arrepentimiento. Y Él va a desarraigar esa raíz de egoísmo idólatra de tu corazón y pondrá la semilla de su evangelio en tu vida y empezarás a dar frutos, pero no frutos para ti, sino frutos para la gloria de Dios. Que el Señor nos ayude a vivir para su gloria. Que el Señor nos ayude a dejar de un lado el egoísmo. Recuerde que la idolatría se siembra y se cosecha en el terreno del egoísmo, pero la verdad, la bondad, la fidelidad da frutos en Cristo. De manera que aferrémonos a Él, aferrémonos a su palabra y pidamos a Dios que nos ayude a vivir para su gloria. Oramos. Señor Padre bueno, gracias por esta nueva oportunidad que nos has dado de abrir tu palabra, de meditar en ella, de reflexionar en ella, Señor. Oh Señor, tu palabra desnuda nuestros corazones y tenemos que ser sinceros, Señor. Vivimos de manera muy egoísta constantemente, Señor. Constantemente estamos inclinados, estamos aferrados a lo material, a lo pasajero, estamos aferrados a nosotros mismos, Señor. Pero te pedimos que tú restaures, Señor, nuestras vidas, que tú, Señor, nos enfoques en tu reino, Señor. Ayúdanos a vivir para tu gloria. Ayúdanos, Padre, a que podamos agradarte. Perdónanos, Señor, por nuestro egoísmo enfermo. Perdona por las veces que te hemos tratado como un ídolo, pensando que podemos torcerle el brazo al Dios del universo, pero tú en esta mañana nos has hablado y te has revelado como el Rey soberano, y a ese Rey soberano y verdadero que revelan las Escrituras es al que queremos adorar, Padre. Mira, Señor, si hay alguien acá que no conoce de Cristo, ten misericordia de él. Háblale a través de tu Espíritu y que pueda venir a los pies de Cristo. Así te pedimos estas cosas y te damos las gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.